Buenas tardes, soy Romilda Lozano, estudiante del programa Sidra de la Universidad del Quindío, y a continuación voy a presentar una exposición sobre tres teorías. La teoría transaccional sobre la lectura de Estanislao Zuleta, el lector modelo de Umberto Eco. ¿Cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las tres teorías? Los conceptos puntuales en las tres teorías son el texto, el escritor, el lector, la literatura y el lenguaje. Todas ellas coinciden en que el lector y el texto son los protagonistas de este tema, en donde son los encargados, tanto el escritor de escribir a base de códigos y el lector de tener las competencias suficientes para entender lo que una lectura le quiere decir y sacar el mejor provecho de ella. Según la teoría transaccional, toda lectura es objetiva, neutral o inocente. Es en realidad una interpretación. Es el proceso que atraviesa el lector para elaborar una interpretación. Esto se convierte en una transacción entre lector y texto, es decir, que el lector debe interpretar y analizar la lectura y sacar el mejor provecho de ella sacando el mejor provecho de ella, llegando a tener una reflexión y de pronto una buena lectura lo forma como una buena persona. Según Estanislao Zuleta, en la teoría sobre la lectura, dice que una lectura no tiene un código común. Que cuando una lectura, es decir, cuando una lectura se trata de una buena escritura, jamás tendrá códigos comunes. Y es tarea del lector interpretar lo que dicho escritor le quiere decir. En la lectura, el lector modelo de Umberto Eco siempre hace énfasis a todos los libros que leímos en el bachillerato. Ponen mucho de ejemplo a Don Quijote de la Mancha y el por qué a los estudiantes no nos gustaba leer, porque a nosotros nos gusta la lectura posesiva, es decir, cuando nos imponen algo, se nos hace más fácil leer el tema e interpretarlo. Ahí es cuando sacamos todas las competencias para poder reflexionar, para poder interpretar y para poder analizar el texto. Sin embargo, el autor es muy puntual en decir lo siguiente: uno de los problemas de la lectura es la lectura posesiva, cosa que a los estudiantes les cae supremamente bien, porque les enseña el modelo de la escalerita. La escalerita quiere decir ir de escalón en escalón, de lo simple a lo complejo, y lo simple es el profesor. Dicho de otra manera, la lectura es como los juegos de azar, donde nosotros somos los que tenemos la tarea de interpretar para poder ganar. ¿Qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las tres teorías vistas? ¿Qué es el texto? Según todo lo que hemos estudiado, un texto es un escrito de un libro donde el lector debe interpretar. El texto es un conjunto de signos capaces de ser interpretados como símbolos verbales. Cada texto produce sus propios códigos por las relaciones que establece entre sus signos. Según la teoría transaccional, tanto el lector como el escritor se dedican a construir estructuras simbólicas de significados en una transacción de ideas envueltas en el texto. Es decir, que entre el texto y el lector hay una transición. El texto da las ideas y el lector es el
es el que debe interpretar, analizar y sacar el mejor provecho de esa lectura. Según la teoría del lector modelo, el escritor debe referirse a una serie de competencias que van más allá del conocimiento de los códigos, capaces de dar contenido a las expresiones que utiliza, y el lector debe ser capaz de cooperar interpretativamente en el texto, es decir, debe entenderlo, analizarlo y finalmente es quien decide qué quiere hacer con esa lectura o qué análisis o qué reflexión dejar para su vida de lo que interpretó y de lo que leyó. Generalmente uno cuando hace una buena lectura, uno siempre la toma, la aplica en la vida laboral, en la vida profesional o en la vida familiar. O a mí personalmente siempre me gusta leer para, para, poner, para poner en práctica lo que se está leyendo. Es la única manera de sentir la verdadera satisfacción de leer un buen texto. Según Estanislao Zuleta, en Sobre la lectura, el escritor escribe variedad de textos con signos y lenguajes que no son tan fáciles de interpretar. Entonces el papel del lector es tener la capacidad suficiente para entender lo que el escritor le quiere decir. El llamado entonces, me gusta mucho lo que este lector nos recomienda, lo que este escritor nos recomienda, y me parece muy valioso para la vida. Nunca debemos escoger textos fáciles, porque pues, un texto fácil es banal y quizás no se le saca ningún provecho. Entonces es mejor leer un texto complicado porque nos engancha más la lectura y no se vuelve tediosa y además nos deja una buena reflexión para la vida y podemos y nos demoramos tiempo analizando e interpretando, pero aprendemos algo nuevo. Observe el video de Gustavo Martín Garzo, Lectura como acogida, y responda qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con las teorías vistas en la unidad. Este video es muy profundo, me gustó mucho porque hace mucho énfasis a cómo es que los niños empiezan a leer, cómo empiezan a interpretar y qué les forma para la vida. Él pone muchos ejemplos de todos los textos infantiles. Se relaciona mucho con las tres teorías, porque en conclusión las tres teorías hacen mucho énfasis al lector, al escritor, al lenguaje y a cómo están escritos los libros. Martín Garzo dice que la lectura nos adentra a un mundo desconocido. Por eso es que a los niños cuando se les lee un cuento, no hay que tratar de interpretarles los cuentos, sino que ellos mismos los vayan interpretando, porque en realidad ellos se están aprendiendo y están explorando están explorando una lectura. Si les hablan de un cuento infantil de monstruos, hay que dejarlos para que ellos analicen. En realidad lo que el cuento les quiere decir no es que hayan monstruos, es que hayan fantasmas alrededor de ellos. Lo que pasa es que como se están formando en la vida, entonces a medida del día a día, el paso a paso, se van a encontrar obstáculos, y quizás en los cuentos infantiles lo que se les quiere es enseñar a que la vida tiene obstáculos y que hay que irlos superando poco a poco. Entonces, me gustaron algunas de las ideas de Martín Garzo, que quisiera mencionar, y es: leer es adentrarse a un mundo desconocido. Y es verdad, cuando leemos nosotros viajamos por el mundo sin tener la necesidad de hacer un viaje o pagar un tour. Los libros nos llevan, nos adentran en ese tour, en ese viaje maravilloso de otros lugares diferentes al que vivimos.
Los libros nos llevan a descubrir secretos y misterios que al descubrirlos nos dejan lecciones que nos hacen crecer como personas. Es verdad, nosotros cuando leemos un libro encontramos frases importantes, textos importantes que nos tocan el corazón, nos tocan la vida, o quizás algunos de nosotros nos identificamos con ciertos temas, entonces nos hacen crecer como personas. El libro es como un refugio, es acogida, leer es habitar el mundo, pero no un lugar cerrado, sino abierto para el mundo. Ese es el libro. Los libros están abiertos para nosotros, para que nosotros los busquemos, para que aprendamos, para que nos adentremos en ellos. La literatura tiene que ver con la idea de la redención, el deseo de salvar lo más querido e importante. Es verdad, nosotros en la vida profesional, en la vida personal, buscamos la manera de salvar lo que nos hace felices, lo que a nosotros nos parece importante y lo que nos sirve. Lo mismo con los libros. Vemos textos importantes y pues quizás vamos y los buscamos y los leemos. Me gustó mucho una frase de Martín Garzo que quiero mencionar para concluir con esta exposición y es la siguiente. La lectura tiene que ver con el secreto, no leemos para que nos digan lo que ya sabemos, porque eso para qué, esperamos que los libros nos lleven a conocernos a nosotros mismos. Es una frase muy diciente. En una buena lectura nosotros la interpretamos y está en nuestra propia decisión si queremos reflexionar, si queremos sacarle un buen provecho y aplicarlo a la vida laboral, a la vida profesional, a la vida familiar. Muchas gracias.